Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, miércoles 9 de octubre, aquí en Política con Carreño. Como todos los días, recuerden, de lunes a viernes. Recuerden también el like, a veces me olvido pedírselos, pero coloquen ahí el like y sigan viendo el programa, por supuesto. Para hoy, amigos, un día bastante frío cuando estoy grabando, ¿no? Grabo el día anterior, día martes. Tenemos dos temas que a mi modo de ver son bien importantes. Uno es el famoso CAE y su fin. Cae, por lo menos en el proyecto, ¿no? El Congreso tiene que aprobar ahora. Y en su lugar llega el FES, que es el financiamiento público para la educación superior. Ya la propia palabra lo dice, financiamiento público. Es decir, lo paga usted y lo pago yo, porque si es público, lo pagamos nosotros. El Estado dice lo pago yo, pero lo pagamos nosotros. Así que bueno, ese es un tema. Vamos a conversar. Yo tengo varias preguntas sobre el FES. Entre paréntesis, FES, amigo, es el plural de fe. Pero como la gente no está muy acostumbrada a FES y nadie en realidad, uno usa, credo en vez de fe, ¿verdad? Los credos. Pero nadie dice las fes. Pero sí es el plural de la palabra fe. Y el otro tema que a mí personalmente me preocupa mucho y me inquieta, sobre todo en este año electoral y el próximo, estos chats de Hermosilla. Porque todos ellos apuntan a la derecha y aparecen como con dosis, ¿no? En gotitas. Toda la semana aparece uno. Vamos a hablar sobre ello. Yo tengo mis serias dudas y además tengo no sé, mis sospechas. ¿Por qué se genera esto, no? Y precisamente a 2 o 3 semanas de las elecciones. Pero en fin, vayamos con el FES. Sin CAE, pero con FES. Con este financiamiento público para la educación superior. La promesa, ¿verdad? En el fondo, ¿qué es el FES? Es la promesa de campaña, es eso, es una promesa. La promesa de campaña de Boric de terminar con el CAE y de condonarlo y bueno, que todo el mundo sea feliz. Ya veremos que no es tan así. Pero era una promesa y qué bueno cumplir la promesa a 15 días, 20 días de las elecciones del 27. Y bueno, y a un año y algo más de las presidenciales. Así que qué bueno. Así se envía al Congreso y el Congreso ahora tiene la papa caliente de aprobar el FES, ¿no? El FES elimina el endeudamiento de los estudiantes para financiar sus estudios, según Boric, ¿no? Esa es la promesa. Los estudiantes, de acuerdo con el presidente Boric, no pagarán aranceles por sus carreras. Por eso el financiamiento público. No pagarán aranceles por sus carreras.
solo los de mayor ingreso, que pertenezcan estos de mayor ingreso al 10% de los estudiantes. Solo ellos pagarán algún tipo de dinero, ¿no? Claro. El FES, por lo tanto, no considera los bancos como intermediarios, ya no necesitan bancos los estudiantes, porque el FES es el financiamiento público de la educación superior. Por lo tanto, las deudas son con el Estado, no con los bancos. Pero las deudas están ahí, pues, por supuesto. Porque, bueno, así terminarán, dice Boric, los abusos, las especulaciones. El FES, fíjense, se financiará con una retribución. Sí, se financiará con una retribución en base a los ingresos de los futuros profesionales. Esto lo vamos a tomar también al final, amigos del programa. Después que yo hable de Evelyn Matei, hable de los chats, vamos a retomar este tema a propósito de todo lo que estamos conversando, ¿no? Vamos a hacer esa conexión. Entonces, claro, va el FES a financiarse con lo que se llama la retribución, lo que ellos llaman la retribución, en base a los ingresos de los futuros profesionales, claro, que no superará el 8% de su sueldo. Todo parece maravilloso y magistral, ¿no? Parece muy bueno. Y será proporcional al tiempo, ¿no? Al tiempo que estudien, o sea, al tiempo que estudiaron. Entonces, claro, los futuros profesionales van a financiar el FES con sus ingresos, que nunca serán superiores al 8% del sueldo que reciban, evidentemente. Ahora, este sistema de retribución comenzará un año después que el estudiante haya obtenido su título. Y aquí, claro, y haya entrado al mundo laboral. O sea, un año después, cuando yo digo que haya obtenido el título, evidentemente porque ya se supone que el estudiante se tituló e ingresó al mundo laboral, lo que no siempre es así, pero en fin, un año después de que haya ingresado al mundo laboral, porque a veces puede demorar más. Entonces surge para mí de inmediato, surgen dos preguntas. La primera, ¿cómo se financiará antes de que el joven comience a retribuir con sus ingresos? Porque estamos pensando en un proyecto ya listo, que ya está funcionando. Entonces, ¿cómo se va a financiar este tiempo en que el estudiante ya no es más estudiante, ha terminado la carrera y está en un empleo, y bueno, y un año después comenzará a pagar, a retribuir? Ya no hay que hablar de pagar, ya nadie paga aquí, es una retribución con el máximo del 8% de su sueldo. Pero y en ese intertanto, en ese tiempo, en ese año, por decirlo así, ¿cómo se financia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿y qué pasa? Lo que es muy común, ¿no? Muy común. ¿Qué pasa si una carrera de 5 años, si es una carrera universitaria, las técnicas son más baratas,
son más rentables, pero nadie quiere ir a una carrera técnica. Puede ser de 2 años. Pero ¿qué pasa si la carrera tiene 5 años, que es lo mínimo en una carrera universitaria? Pero el estudiante se echa un ramo, se echa 5, se echa 6, se echa 3, y va alargando la carrera, y la carrera en vez de 5 años termina siendo una carrera de 8 años y 9. Nosotros tenemos el caso ahí del diputado Gonzalo Winter, que reprobó 12 ramos. Entonces no sé en cuántos años se tituló. Pero casos como el de el estudioso estudiante Gonzalo Winter, hoy es diputado de la República, ¿no?, del Frente Amplio. Bueno, ¿se consideran solo los 5 años? ¿Se le considera todo lo que él dura en la carrera, 7 años, 8 años? Porque al final hoy día la idea es que todo el mundo se titule, ¿no? Claro. ¿Cómo? Esas son dos preguntas, a mi modo de ver. Sigamos. La condonación no será total. Eso, no hay plata ni para parcialidad, pero bueno, no sé de dónde va a sacar plata el gobierno, porque Boric no habló del financiamiento, y yo supongo que el financiamiento está presentado en el proyecto que se envió ayer martes al Congreso. Así que me imagino que ahí va el financiamiento, cómo se va a financiar todo esto. Bueno, entonces la condonación no será total, será una condonación parcial, lo que ya implica millones y millones de dólares, ¿no? Y el fisco, ellos mismos dicen, lo dice Marcel, no hay plata, pero en fin. Entonces será parcial para quienes adscriban al proyecto. Eso no me quedó muy claro a mí, para quienes adscriban al proyecto. Yo me imagino que todos tienen que adscribirse al proyecto, porque no hay más CAE. Y me imagino que esas deudas del CAE serán absorbidas por el FES, no sé. Bueno, entonces, para quienes adscriban, digo, al proyecto, y el porcentaje se determinará de acuerdo a diversos criterios. El porcentaje de financiamiento, ¿verdad?, de esta cosa parcial, de acuerdo a 3 criterios. El primero, si egresó o no de su carrera, claro. ¿Egresó de la carrera o no egresó? El segundo criterio, si está al día con su deuda, es decir, con la deuda que tiene ya con el CAE adquirida, ¿está al día con esa deuda? Y el tercer criterio, ¿cuántas cuotas ha pagado hasta la fecha? Entonces, estos son los criterios que van a determinar la parcialidad de esta condonación, ¿no? Porque como no es total, será parcial, y la parcialidad va a depender de estos criterios. Pregunta, me surge otra pregunta. ¿Por qué se habla de si egresó y no si se tituló? Lo que Marcel más adelante, cuando concluyamos el programa de hoy, va a usar ambas palabras, egresó y tituló, egresar y titular. Pero yo acá me atengo a las palabras de Boric. Si egresó, entonces, porque yo les recuerdo, amigos, que un egresado no puede legalmente ejercer en su profesión, porque no tiene la acreditación.
necesaria para hacerlo, porque no acredita ningún título. La ley dice que solo quien tiene un título profesional puede ejercer en la carrera. Un abogado, si no tiene título, no puede ejercer. Es un leguleyo, es un egresado. Es un tipo que en rigor tiene cuarto medio, como Boric. Boric si no tiene título, por lo tanto, es como si no hubiese estudiado nada, es un egresado. Puede trabajar de otra cosa, aunque parece que nunca trabajó de nada. Fuera de vivir del Estado allá como parlamentario y ahora como presidente. Entonces, no puede ejercer en aquello que él estudió. Esa es una pregunta. ¿Por qué se habla de egresado? Debiera hablarse de titulado, no de egresado. Bueno, sigamos. Ahora, con los casos de deuda pendiente, claro, aquellos que no han pagado, que son muchos, cuando se reorganice la deuda que queda pendiente, ¿no? Luego de la condonación esta inicial, ¿no? Hay dos caminos. Uno, que los deudores liquiden, paguen toda la deuda, el 75%. Si ellos pagan el saldo que les queda, pagan un 75% de esa deuda, la deuda se considerará como saldada. Entonces ese es un camino. Una vez que se ha, ¿verdad?, ordenado toda esta cosa de la deuda, cuando se reorganiza todo este nuevo sistema. Entonces aquellos deudores podrán saldar la deuda toda pagando solo el 75%. Y dos, el segundo camino, si no pueden pagar ese 75%, si no pueden saldar toda la deuda de una vez, lo podrán hacer con cuotas proporcionales siempre a sus ingresos y considerando un tramo exento de pago. Entonces, dos caminos. Pagando el 75% de ese saldo que les queda, se considera saldada toda la deuda. O si no, pagan de acuerdo con sus ingresos en cuotas. Esos son los dos caminos. Y según Boric, claro, las cuotas serán más bajas que las actuales. Se supone, ¿no? Los deudores tendrán, por lo tanto, más posibilidades, ¿no?, de hacerlo, es decir, de pagar la deuda en cuotas. Ahora, ¿qué pasa? Porque era una pregunta que se hacía, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que ya pagaron toda la deuda? Pero yo lo comentaba con unos amigos. ¿Qué pasa con comillas, ¿no? Comillas y subrayado. Con los tontos que pagaron toda la deuda. Y uso esto en un tono bien irónico, porque aquellos no son los tontos. Aquellos son los honestos que pagan su deuda, pudiendo pagarla. Porque hay otros que pudiendo pagarla no la pagan. Por diversas razones no pagaron la deuda. Primero porque, bueno, se dieron cuenta que otros no pagaban, yo tampoco pago. Y segundo, porque el gobierno lleva 1 año y medio, Boris, hablando de que la deuda iba a ser
Total, si va a condonar, si va a condonar. Entonces, ¿por qué voy a pagar si me van a condonar? Pero en fin, aquellos que pagaron la deuda, ¿qué pasa con ellos? Bueno, recibirán algunos beneficios tributarios cuando se implemente, por cierto, el sistema FES, obvio. Entonces, y como una forma de reconocerles el esfuerzo, ¿no? Por haber cumplido. No sé qué tipo de reconocimiento puede haber por cumplir con un compromiso que usted adquiere. ¿Por qué se va a premiar? Cuando yo adquiero una deuda la pago y nadie me aplaude. No quiero ser pesado, amigos, pero si yo adquirí un compromiso, debo pagar ese compromiso. No necesito que nadie me retribuya con aplausos ni con beneficios. Pero acá, bueno, hay que dejar contento a todo el mundo porque tenemos elecciones ahora y la pelota está en manos del Congreso y el año que viene hay elecciones presidenciales, así que hay que agradar a la pobla, ¿no? Bueno, de acuerdo con las proyecciones, ¿verdad?, del gobierno. Una duda, y estos beneficios tributarios, ¿en qué van a consistir? Yo me hice esa pregunta que se me estaba escapando ahora de comentarla. No sé, me imagino que pasarán varios años sin pagar su impuesto a la renta. Me imagino que algo así será un beneficio tributario, ¿no? O no sé qué otros beneficios. Porque cuando voy a comprar algo tengo que pagar impuestos, así que no hay forma de controlar eso, de que me disminuyan ese impuesto, por lo tanto, solo a través del impuesto a la renta. ¿Y durante cuánto tiempo? No sé si eso está en el proyecto. En fin, esa es una pregunta, amigos. Ahora, de acuerdo a las proyecciones que se ha hecho el gobierno, más de 75.000 estudiantes, personas mejor dicho, más de 75.000 personas, tendrán canceladas sus deudas de inmediato, de inmediato. Y otras, bueno, quedarán protegidas por el sistema, por el tramo exento. Ese sistema, ¿no? Hay un tramo que los libera de pago. Entonces, bueno, la pregunta, hay otra pregunta acá. Yo les dije al comienzo varias preguntas. Pregunta, ¿cómo se financiará todo esto? Que representa millones de dólares. Solo estas 75.000 familias y estos que quedan exentos de acuerdo al tramo, ¿no? En fin. Según Boric, más de 1 millón de personas están endeudadas por haber ingresado a una universidad y haber estudiado. Y la FES pretende entonces eliminar esta carga financiera, como dice Boris, ¿no? Para que los estudiantes se concentren, bueno, se concentren en estudiar, pues. Se concentren en una educación sin la preocupación de tener que pagar, sin la preocupación de haber adquirido deudas. ¿Por qué? Porque no van a generarse, dice el gobierno, endeudamientos como el sistema actual. Bueno, pero va a tener que pagar de una u otra forma igual. Va a haber deuda igual. Lo que pasa es que como es una educación pública, repito, la vamos a pagar nosotros.
Y cuando estos profesionales comiencen a generar estos ingresos a este sistema público, va a ser el gobierno el que va a ver cómo maneja esas platas. Simple. Bueno, pregunta, de nuevo, otra pregunta. Entonces la educación será gratuita. Claro, será gratuita por un tiempo. En cuanto los futuros profesionales encuentren un empleo y después de un año van a ingresar el 8% máximo de su sueldo. Bueno, entonces, ¿qué pasa en ese intertanto, no? Bueno, ¿quién paga? ¿Quién paga? Paga Moya. Y Moya somos nosotros. Moya. Ahora, hay un sistema solidario y en el fondo eso es lo que ellos querían, ¿no? Es como la cuestión de las pensiones, un fondo solidario. Porque los beneficiarios financiarán la educación de los futuros estudiantes con ese ingreso, esa retribución, porque no es deuda, es retribución. Van a pagar el estudio de los futuros estudiantes. Claro, ese sistema solidario, ¿no? Lo que significará un gasto mucho menor para el Estado respecto del CAE. Claro, porque el Estado al final la plata la va a recibir de nosotros, de nuestros impuestos. Y la pregunta es, como yo soy antipático, ¿cuánto menor es este sistema FES para el egresado, para el estudiante, para el titulado, o como quieran llamarlo, respecto del CAE? ¿Cuánto menor? No se dice. Bueno, Boric ha apelado al Congreso, le ha pedido al Congreso, debemos demostrar que somos capaces de hacernos cargo de los problemas que más afectan a las familias chilenas. A ver, presidente Boric, hay problemas que afectan mucho más a las familias chilenas, a todas, no a un grupo. Usted está beneficiando con esto a un grupo de familias chilenas. No hable, no generalice las familias chilenas. Las familias chilenas somos 20 millones de personas. Son muchas más que este millón de estudiantes CAE. Entonces usted está beneficiando no a las familias chilenas, a un grupo de familias chilenas. Es otro cuento, vamos a hablar bien, presidente. No vamos a vender pomadas ni generalizar. No. A mí, por ejemplo, no me beneficia en nada. Yo la educación de mi hija la pagué completamente, como muchos otros, ¿no? Así que no vamos a generalizar para caer bien. Y como dije, la pelota la tiene el Congreso. Entonces, por último, el gobierno dice que con el fin del CAE y la implementación del FES, se espera, ¿no es cierto?, devolver a la educación, eso espera el gobierno, devolver la educación su rol de motor de la movilidad social y cohesionador de la sociedad chilena. Es decir, la educación siempre fue o debió haber sido eso. Con CAE, con FES, sin CAE, la educación. La educación pierde este valor cuando se politiza, como es lo que ustedes han hecho, cuando se ideologiza, presidente Boric. Así de simple. Y parece que ahora ya nos vamos al tema siguiente, que es
que yo llamo los convenientes chats para la izquierda. Y mi reflexión es la siguiente. ¿No es curioso que todos los chats que se conocen tienen que ver con gente de la derecha? Así parto yo mi reflexión sobre este tema. Y van saliendo, como dije en la introducción, en pequeñas dosis para ir alimentando las odiosidades en contra de los candidatos de derecha, ¿no? En contra de los candidatos de la oposición, con o sin fundamentos, da lo mismo. ¿Qué se esconde detrás de esta, a mi modo de ver, artimaña política? Sin duda, se esconde la mano negra del oficialismo. Esa es mi opinión. Se esconde la mano negra del oficialismo que, a semanas de una elección, que es un paso importante, amigos, claro, para la organización administrativa del país, y a algo más de un año de las elecciones presidenciales, pretende torpedear, eso es lo que yo digo, pretende torpedear las candidaturas de la oposición, sobre todo ahora la de Evelyn Matei, ¿no? ¿Cómo se filtran estos chats? ¿Quién o quiénes los hacen llegar estos chats a la prensa convenientemente, sin ningún tipo de filtro? ¿Quién o quiénes? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque ¿quién tiene los chats? ¿Quién tiene el celular de Hermosilla donde están todos estos chats en este millón de páginas? La Fiscalía. La justicia tiene los chats. No lo tiene la señora, ¿no es cierto?, de la esquina, mi vecina de la esquina, ni los tengo yo, ni tampoco usted. Los tiene la justicia. Entonces, ¿quién filtra? ¿O quiénes? Y convenientemente solo filtran, de este millón de páginas, solo filtran chats que perjudican a un sector político y no al otro. En fin. La Fiscalía tiene mucho que decir al respecto, porque es ella, es la justicia, la que tiene el celular de Hermosilla. Podría pensarse, y con razón, que gobierno y fiscalía, gobierno y justicia, están como confabulados, ¿no? Para que así sea. Y no habría nadie, no habría nada de extraño en ello, considerando la propia realidad ética y judicial en que se encuentran ambos poderes, el ejecutivo y el judicial, ¿verdad? El Estado. La sociedad no tendría, a mi modo de ver, amigos, no tendría por qué sorprenderse si así fuera. Por ejemplo, el caso convenio fundaciones, el caso Caramanos Procultura. Ahora, el chat del psiquiatra Larraín hablando de Boric, con bastante intimidad, ¿no? Bastante cercanía. La declaración de Boric para que se pinte el casco histórico de Antofagasta, sin fijarse en los recursos, ¿no? En gastos. Se gasta lo que sea necesario, sin licitación. Y curiosamente, recae en la fundación de su amigo Procultura pintar la fachada.
por 650 millones de pesos. Entonces, no tendríamos por qué sorprendernos. Bueno, ¿y qué pasa entonces con la cultura o con el Poder Judicial? Quiero decir, ya Procultura, la fundación era la fundación de su amigo Larraín, ¿no? Bueno, y todo lo que nosotros sabemos, toda la mugre que se encuentra en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, la más importante del país. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a sorprender? No, para nada. El propio presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, está preocupado de que en la ciudadanía no se genere la impresión de que esto es habitual en el Ministerio Público, refiriéndose precisamente a los chats entre el ex fiscal Manuel Guerra y Hermosilla. Ahora, yo no sé si este señor Bravo, de Bravo es, ¿no? Claro, si este señor Bravo, si a este señor le preocupa la vulgaridad, la ordinariez del ex fiscal Guerra, cuando se refiere a Evelyn Matei, en términos como tiene pinta de cachera, que aguanta un porrazo y que es rica. ¿Le preocupa al señor Bravo esta vulgaridad de un ex fiscal? Esta indecencia, esta falta de hombría, esta mariconada de este ex fiscal para referirse así a una mujer, aunque sea en privado, no tiene una condición moral, hay una moral que a uno le impide decir ciertas cosas, sobre todo vinculadas con una mujer. No sé si al señor Bravo le preocupa esto, porque él se refiere solo a la cuestión de cómo escalan los fiscales a las cortes y esta cosa vinculada con la política, pero no sé qué dirá respecto de esto. Sin duda, como lo he dicho, amigo, aquí hay un claro afán por enlodar a figuras de la oposición. Ya lo hicieron con Marcela Cubillo, y digo, con razón o sin razón, y muchas veces sin fundamento, como en el caso de Evelyn Matei, o en el caso de Marcela Cubillo por recibir 17 millones. Bueno, me parece que sí, hay un afán, un propósito claramente de perjudicar a esta gente, ¿no? A la gente de derecha, a las candidatas. Una en Las Condes, la otra presidencial. Y tanto así que diputados del Partido Socialista, creo que son los dos, Daniel Manoucheri y la Daniela Ciccardini, ¿no? Diputados, llamaron a Matei a aclarar posibles vínculos con Hermosilla, por supuesto. Hay que darle, hay que, ¿no es cierto?, provocar esta condición de duda en la población. Tenemos elecciones ahí, pues, amigos. Si aquí hay todo un trasfondo político, claramente marcado, odioso, indecente, una manipulación. En fin. La idea es llamar la atención de la sociedad hacia estas candidatas de la oposición. Esa es la idea, llamar negativamente la atención de la sociedad sobre estas candidatas o sobre los candidatos de derecha de la oposición en general. Entonces, en contraste, ¿qué hace el gobierno? El gobierno hace sus anuncios, como el anuncio FES, por ejemplo, que en rigor nadie sabe a ciencia cierta
¿cómo se financiará? A pesar de las declaraciones de Marcel, ¿no? De que no se trata de un crédito. No, no es un crédito, sino de un fondo revolvente. La palabrita, ¿no? Un fondo revolvente. No es un crédito, dijo, en el cual hay un préstamo, hay un capital, una tasa de interés. No, 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 nada de esto, sino lo que hay es un fondo revolvente. ¿Y qué significa esta palabrita, amigos? Misteriosa, ¿no? Es una palabrita para embolar la perdiz, pues, como decían las viejas abuelitas, porque las nuevas ya no usan estos términos. Que los estudiantes obtienen el financiamiento para pagar sus estudios y luego retribuyen aportando una proporción, estoy citando, ¿no? Una proporción de sus ingresos una vez egresados, titulados. Recuerda lo que dije, él usa estos dos conceptos. Boris usa solo egresados. Bueno, y durante los años posteriores a egresar de la universidad, claro, pues Marcel, tiene que ser durante los años posteriores, no va a ser durante los años anteriores, digo yo, ¿no? En fin. Y luego dice Marcel, es un sistema que va a ir circulando los recursos desde quienes ya egresaron, quienes tienen mayores ingresos, hacia quienes requieren el financiamiento para cubrir el financiamiento de sus estudios. ¿Usted entendió algo? Marcel, el Cantinflas, Marcel. Yo traté de entender, dicho con palabras simples, el que se titula, entra a trabajar. Bueno, y lo que él aporte, ese 8%, va a servir para que los nuevos estudiantes estudien. Ese es el fondo solidario. Es lo revolvente. Es esta economía circular, no sé cómo, porque él habla de circular, el dinero circula, ¿no? Va así. Y él lo llama revolvente. Súper complicado. Y además la explicación bien acantinflada. Pero en fin. Más enredado, amigo, que pelea de pulpo el tal Marcel, ¿no? Pero en fin. Pero el asunto, como dije, es vender la pomada a la ciudadanía que le queda de lo que significa la frasecita mágica. Fin del CAE, eso es lo que le queda a la ciudadanía. Fin del CAE, y la ciudadanía feliz, aplaude, ni idea cómo funciona esto, cómo se va a financiar, etcétera, ya lo mismo. Y que sirve para, bueno, ocultar lo otro que hemos venido comentando sobre los chats de Hermosilla. Estos anuncios mágicos, maravillosos, palabritas mágicas, fin del CAE, se inicia el FES, sirve para ocultar lo otro, a mi modo de ver, que son los chats de Hermosilla, francamente dirigidos a un puro sector de la política, ¿no? Sesgo político. Entonces, minuciosamente, ¿verdad? Y secretamente filtrados a la prensa en contra de los candidatos, de las candidatas de la oposición. Y ahí yo me hago la última pregunta y termino el programa, amigos. ¿Podrían ser un poquito más disimulados? ¿No creen ustedes, amigos? ¿No creen ustedes, amigos? Ese ha sido mi comentario para ambos temas
en mi programa de hoy, en nuestro programa de hoy, amigos, en Política con Carreño. Como siempre, muchas gracias por su compañía y nos vemos mañana jueves, si Dios quiere.